compañeras Valentina Vilches, Juan Amigo y quien les habla Nicole Jayal, con el fin de dialogar temas en relación a la danza oriental en Chile y así conocer diferentes visiones y propuestas de distintas profesoras, bailarines, músicos, etc. En esta primera versión tengo el agrado de presentar a 4 destacados artistas que son los panelistas de hoy. Tenemos a Paola Jara Vilches, periodista de profesión, profesora, bailarina e investigadora de danzas del Medio Oriente y Norte de África, creadora de la revista Awalim y del Festival de Danzas Tradicionales de Chile. Marwa, bailarina y pedagoga, diplomada en cultura árabe islámica, es certificada a nivel 3 de Suhaila Salimpur y Yamila Salimpur, directora de Estudio Danza Oriental en Santiago y realiza cursos de formación para bailarinas y profesores en regiones. Alondra Machuca, profesora y bailarina de danza tribal y fusiones, pedagoga de danza del Arcis, en la cual su tesis la hizo en relación a la historia de la danza tribal en Chile. Fue integrante de la Compañía Sur y parte de la organización del Festival Alquimia. Y por último, Marcos Oyarzún, comunicador audiovisual de profesión, fotógrafo dedicado a la danza hace casi 20 años, diplomado en cultura audiovisual contemporánea, gestor cultural y realizador del primer documental sobre las danzas del Medio Oriente de Chile. Para dar inicio a este foro, les explicaré la dinámica de cómo va a funcionar. Habrá una ronda de 3 temas, donde cada exponente tiene 5 minutos como máximo para hablar. El público escuchará atentamente hasta que termine las 3 rondas y al final podrán hacer las preguntas que quieran. Ahora Valentina Vilches es la encargada del público. Cuando tengan preguntas, se dirigen hacia ella para anotarse en orden, para así al final, para que se lleve a cabo el diálogo. Y tenemos a Juan Amigo, que va a ser la moderadora. Hola a todos. Vamos a comenzar con el foro. El primer tema para los invitados. El primer tema consta de la historia de la danza oriental en Chile. La pregunta es, según su experiencia y los antecedentes que usted maneja, ¿cuáles son los hitos históricos importantes para la formación, desarrollo y evolución de la danza oriental en Chile, en Santiago y en región? Comienza Alondra Machuca. Yo igual preferiría que partieran las chicas, porque yo manejo mucho más el ambiente del tribal, que es paralelo, se oriental, pero siento que mi especialidad en este foro tiene que ver más con historia tribal. Entonces, como para que después me integre para no estar un poco acerca de esto. Me parece maravilloso. Entonces comienza Marwa. Yo creo que los hitos históricos más importantes son el establecimiento de los nichos. O sea, más allá de que sabemos de hitos históricos súper claros, y que yo creo que Paola Jara puede apoyar aún más porque ella lleva más años bailando que yo, que son, por ejemplo, cuando Jimena Mart hizo el primer workshop internacional aquí en Chile, o Teresa Saba hizo el primer ballet aquí en Chile, o se hicieron las primeras noches árabes para bailarines. Hay hitos específicos, los primeros portales, las primeras revistas, las primeras personas que empezaron a entrevistar. De eso sabe un montón Marco. Pero a mí el tema que me encanta y que voy a seguir como esa línea hoy día, siento que es súper importante, es el establecimiento de nichos. Por ejemplo, Tania Wolfenson crea un nicho que tiene que ver con la danza y la espiritualidad. A lo mejor no lo crea, a lo mejor no lo creó ella, a lo mejor estoy súper equivocada y llegué tarde, pero ella lo posicionó. ¿Okay? Paola Jara estableció el nicho de lo folclórico. Nuevamente, a lo mejor no fue ella sola. Jimena Mart, de hecho, ya venía haciendo todo un trabajo con el folclore por su relación con Chopin, ¿cierto? Exacto. Pero ella lo posicionó. Y así, o sea, se han ido creando nichos. Y yo siento que la razón por la que este foro existe, una de las razones es porque hay problemas entre nichos. Y no debería haber problemas entre nichos, porque cada nicho tiene sus propios códigos, bases,
referentes, motivaciones, ¿cachai? Está el nicho del espectáculo, está el nicho de la espiritualidad, que después otras personas lo fueron tomando y lo llevaron definitivamente a la sanación. Entonces danza área terapéutica, por lo tanto, ¿para qué necesitamos show, brillo, técnica, ¿cierto? Y después está el nicho específico de la danza oriental como algo técnico, como un espectáculo, una disciplina artística. Teresa Saba fue la primera que empezó a formar bailarinas, todavía, ¿cierto? Bailarinas de calidad artística, que interpretaran la música, que tuvieran base de danza, etc. O sea, como, y después llegó el estilizado, que definitivamente es un nicho que tiene que ver con el espectáculo, y los códigos del escenario son completamente distintos a los códigos de la danza oriental en el estado palestino, que era mucho más pequeñito, ¿cierto? Entonces esas bailarinas se mueven de otra manera y necesitan otras cosas. Entonces a mí lo que encuentro interesante es el establecimiento de los nichos y el hecho del tribal. Victoria Vázquez, si no me equivoco, fue la que trajo el ATS, ¿cierto? Ahí hay otro nicho, otro establecimiento de nicho. Y hoy en día hay más, incluso que tienen que ver con la mujer, con sus lunas, sus ciclos, que hay otros que tienen que ver con la formación, las certificaciones, ¿cierto? Que son, y otras que tienen que ver con los festivales, otras que tienen que ver con las competencias. Entonces, yo siento que es interesante separar, otra vez digo la palabra nichos, y ver los hitos históricos de cada uno de ellos, porque nos afecta de manera separada. Y desde tu punto o sea, desde tu nicho, Sí. ¿cuáles son los componentes necesarios para que se comience a nacer este nicho? Desde tu historia. Desde mi historia, la información. Las primeras personas que empezaron a informar. Y en mi caso, el nicho que a mí me direccionó fue el portal Danza del Vientre, que ya no existe. Sí, porque ese portal tenía que ver con la información, o sea, que las bailarinas conocieran las letras de las canciones, que se hicieran artículos, y ahí paralelamente estaba Paola Jara con Agualí. Claro. ¿Cierto? Para mí, se había establecido información, y esa información iba para varios nichos, Roberto, porque uno no tenía tan claro tampoco, pero era como así como, agarra aquí, ¿no? Aquí está el artículo. No quiero ser otro ejemplo, pero yo me puse en ese tiempo a traducir un montón de artículos y de hacer yo de patúa. Y Pau Jara estaba entrevistando y haciendo sus propios artículos, y cuando la gente tiene información, empiezo a tomar decisiones. Hoy qué interesante esto, yo quiero ir. Hoy qué interesante esto, yo quiero viajar. Porque antes viajaban algunas nomás. Ahora todo el mundo viaja, puede viajar, siente que merece viajar y que sí merece bailar en el Cairo, en el festival, no sé cuánto. Para mí la información, cuando las profesoras empezaron a informar, porque antes era todo muy cerradito, Sí. para mí la información es clave. Y tú como profesora y como exponente, ¿cómo sientes que ha evolucionado esa información con respecto a los orígenes y al desarrollo de esos nichos? Es decir, desde tu perspectiva, ¿cómo sientes que ha afectado este boom de información desde todo tipo? Como esta apertura desde la globalización, ¿cómo sientes que ha afectado eso? Para mí es normal, porque hay una cantidad reducida de información y hay una cantidad masiva de especulación. Se especula que los orígenes de la danza del vientre son como 15. Y yo creo en todos los orígenes. Y se especula diciendo, este es el real y por lo tanto yo voy a hacer esto, ¿cierto? Mientras que si realmente uno se pone a leer y a investigar y a consultar la literatura que hay, que cada vez hay más, lamentablemente está en un solo idioma, pero cada vez hay más, nos vamos dando cuenta que en realidad la danza del vientre tiene un montón de nichos. Sí. Y que cosas que las occidentales pensamos que aquí no se nos ocurrió, ya lo habían hecho. Y ya está. Entonces, cuando hay tanto exceso de información, yo creo que uno tiene que asegurarse de que uno no lo lea con ego, es decir, ¡ay, me gusta esa idea! Entonces esa va a ser mi verdad, solamente porque me gusta.
¿cierto? Y en realidad decir, a ver, estoy especulando, ¿cuál es mi fuente? Entonces, tu propuesta es diferenciar desde la especulación y de la información Sí. más concreta Y comprobable. sí, como más, es que no lo podemos comprobar. Claro. Tenemos información hasta cierta época nomás. Y después empezamos a especular. Pero yo siento que hay ciertas especulaciones que realmente tienen ideas súper valiosas y que uno puede decir, pucha, en realidad si yo saco esta conclusión y lo junto con esto otro y lo comparo con la historia de la danza universal, sí se repiten patrones. La danza del vientre tiene patrones que se repiten que también nosotros tenemos aquí en Latinoamérica. Patrones me refiero a, porque somos las mismas personas que estamos bailando. Lo mismo si tú estás en China o estás en Chile, tú tenés las mismas motivaciones. Amor, guerra, dolor, muerte, hambre, comunidad, ¿cachai? Como y parto. ¿Me entendí? Son las mismas cosas. Entonces sí, yo siento, a mí me encanta el tema de información. Me encanta el tema de información. Sí, me gusta que la información esté disponible. Me encanta. Y la especulación siento que hace un poco de daño y para eso estamos también. Tener patrones referentes, tener claro cuál es tu nicho y ahí direccionarte y respetar el otro. Ya, ok, muchas gracias. Paola Fraga. La misma pregunta. La misma pregunta, ya. Oh, qué terrible tener 5 minutos. 5 minutos, sí. No, lo pensé, para poder resumir. Lo voy a colgar aquí, sabía que esto iba a suceder. Yo creo que uno de los nichos principales para el desarrollo de la danza oriental en Chile es la manera en que se fueron construyendo los nichos, que generó una diversidad que creo no existe en todos lados. Tenemos el principal ejemplo como Argentina. O sea, al ladito. Acá el panorama partió de una manera muy diferente. A mí me parece que precisamente todos los nichos que determinó la marcha tienen que ver con ese origen, con esa matriz. Por una parte estaba este círculo de mujeres que existió con una persona muy importante en la historia de danza oriental que muy poca gente conoce, que se llama Ivonne Sangüesa. En otro momento podemos hablar de ella más extensamente, se los dejo ahí, empiecen a preguntar. Ella fue la gestora de un círculo de mujeres en el cual que formaba parte, sobre todo, las gestoras después del Festival Nacional de la Danza del Vientre. Ese era un espacio que podríamos llamar terapéutico interno del desarrollo de la mujer y que la danza venía a ser un medio para eso. Por otro lado tenemos a Jimena Mar, que su idea fue mirar un poco a la fuente, que eran los profesores nativos, sobre todo egipcios. En algún momento yo tuve la idea de traer libaneses también, pero no lo concretó, pero principalmente egipcios. Que esa es otra forma de entender el desarrollo y el inicio como de una posible profesionalización de la danza, que tiene que ver con ir a la fuente directa y tener la información de manera así como fidedigna desde el lugar de origen y con toda la información cultural que implica que te lo explique un nativo. Y por otro lado, en ese mismo tiempo, en esos mismos años, gente que aún baila se estaba dedicando a los eventos. Estaban todas estas cosas de las noches árabes que no eran masivas como ahora, por supuesto, que estaban más acotadas al palestino, a los clubes árabes y a los eventos a los eventos comerciales, digamos, también, claro, y ese es otro camino, un tercer camino, y los tres me parece que son precisamente la raíz y la génesis de la diversidad que hoy existe y de los nichos que la marcha habló. Estoy completamente de acuerdo y creo que viene precisamente de ahí. Entonces, los hitos, para mí, tienen que ver con esos espacios. Un hito es lo que hizo Ivonne Sangüesa, que ella murió, y de una manera muy romántica, que es una historia muy bonita, ella al saber que iba a morir, le dice a estas mujeres, por favor hagan algo, sigan con esto, hagan algo con esto. Y las mujeres que estaban en ese círculo de mujeres, decidieron cada una aportar desde donde podía y desde el lugar que estaba. Y ahí empezó todo, creo que un camino como de acción, que antes era un poco vivencia nomás, como uno llegaba ahí, esas mujeres llegaban a ese espacio y como que entretenido esto, pero desde el momento en que Ivonne muere fue como no, esto la gente tiene que saber, conocerlo, más allá del club palestino, más allá de las colonias árabes,
más allá de lo que ve en la tele, más allá como de estereotipos. O sea, de alguna manera creo que ahí fue el momento en que en Chile empezó a propagarse. Y claro, el otro hito me parece claramente que tiene que ver con Jimena Mar, con lo que estoy contando, porque además ese hito, los dos hitos, el del Festival Nacional de Danza del Vientre y los talleres que organizó Jimena, generaron otro hito más, que son las alianzas. Y es verse, mirarse la cara y decir, oh, tú también haces esto. ¿Y desde cuándo? Oye, ¿cuántas somos? 10, 20, 25. Ahora no sabemos, no tenemos ni idea. En ese momento era un poco más contado, ya se podía contar. Ahora no sé, no creo que... y darse cuenta en realidad de como reconocer estas diferencias, pero a la vez reconocer los puntos en común, como decía Marcia, porque yo creo que al final, de alguna manera, hay algo que nos une, más allá del lenguaje o del camino que tengamos para desarrollarlo. Creo que hay algo que nos une, y me parece que ese es un hito fundamental, porque desde las alianzas también hubo como, por una parte, una intención de informar, desde algunas, y por otras, la intención de recibirlo, porque, claro, si yo creo que a Marcia le pasó lo mismo, cuando yo hice Awalin, que era una cabra chica picúa nomás, y en realidad mi interés más bien tenía que ver porque yo venía saliendo de la carrera, y como que sentí que se podía hacer mi aporte, porque también de alguna manera había preguntas que yo me hacía en ese momento. No sé si te pasó a ti. Sí, claro. Yo creo que el hecho de traducir canciones es como para uno, es como, y al final todo el mundo empezó a querer, ya, qué buena, yo quiero más. O sea, si no hubiera habido la respuesta que tuve, no habría sido posible. O sea, Awalin durante 3 años fue gratis, gratuita, porque se financiaba con los avisos de las mismas profesoras. Yo de verdad siento que eso es gracias al espíritu que había en ese momento y una conciencia inconsciente como de, no, hay que hacer algo, hay que darle con esto, como que esto nos va a llevar a algo. Y creo que ese algo es hoy, y todo lo que está pasando hoy. Yo creo que como en todo, como en todos los procesos, en todos los ámbitos de la vida, yo creo que cuando todo parte y todo se abre, hay un momento que explota. Y yo siento que está explotando un poco. Y está todo bien, porque una vez que explota, se ven las cenizas y se limpia y puede estar todo más en orden. Creo que de eso se trata un poco, me parece que esta necesidad también de debatir, de mirarse, de hablar con argumentos y de la necesidad de escuchar también estas cosas, me parece que tiene que ver con eso, con que ya pasó cierta etapa y estamos un poco en otra. También creo que los hitos tienen que ver como con ámbitos, o sea, más allá de estos caminos diferentes en que surgió todo, me parece que también los hitos tienen que ver con la difusión, la metodología, la formación y la comercialización. Yo creo que una danza madura, o sea, una disciplina en realidad, madura en la medida de que todo eso se empieza a desarrollar, y creo que estamos en un momento en que ya está todo andando. Están dando lo comercial, están dando lo metodológico, lo, digamos, formativo, el conocimiento también, digamos, y la difusión. Difusión me refiero a festivales, encuentros, galas, yo te invito para acá, tú me invitas para acá, y no sé qué, vamos para allá, y hacemos la alianza, y no sé qué, y tenemos a la junta, etc. La metodología me parece con que claramente hay maneras de desarrollar, hay enfoques que son súper evidentes, como que uno no tiene ni siquiera que decirlo, porque creo que la gente hasta sabe lo que puede encontrar en una escuela o en otra, y eso me parece... Vamos a hablar en el perdón, por favor. Ya, también en la formación creo que hay una explosión y que también está súper... Hubo hitos en eso, como desde los talleres de la Jimena, digo, y en adelante, o sea, los primeros cursos de formación profesional. También puede ser un poco diferente, pero quienes nos empezamos a formar afuera, porque aquí no estaba esa posibilidad también. Yo me formé con Pablo Elena y en ese momento hubo profesorados en otros lados que mucha gente fue a tomar, otra gente tomó con Amir, Taleb, no sé, en Brasil también, como que buscar esa instancia también y traerla un poco acá. Y la comercialización, que no es menor. O sea, yo me acuerdo con la Marcia y con, no sé, la Fairuz, la Evelyn Arroyo, la Pau, la Anne-Marie, en poner, o sea, de alguna manera tener un acuerdo de un arancel. Como, a ver, ¿cuánto cobras tú? ¿Cuál es tu mensualidad? Para no dispararnos cada una y no tener como un patrón también en eso. Creo que, como que de alguna manera también hay hitos en términos de ordenar cada uno de esos ámbitos.
Muchas gracias. Un minuto más que no voy a necesitar. Un minuto más ya. Marco. Ya. Primero. No. Yo me voy a centrar un poco más en el otro porque siento que ya... Perfecto. A nivel del tribal, que es como una mini historia dentro de la historia, por decir así, voy a hablar dentro de lo que fue mi investigación sobre todo, ¿ok? Más allá de que igual hay datos extra, etcétera, y perspectivas, pero dentro de la investigación que pude realizar yo, para mí el gran hito, voy a resumir un poco en otra cosa. Hay algo que yo expliqué en mi tesis, algunas lo leyeron, ojalá alguna la haya leído, que en el tribal, como en tantas otras danzas o en tantas otras artes, hay un mito fundacional. Claro. Que tiene harto de mito también, ¿okay? Porque todo el mundo habla de Victoria, con justa razón. Victoria fue de las primeras personas que trajo el tribal a Chile con Maxine Astorga, que es otra chilena que dando vueltas por el mundo, que básicamente Maxine fue una de las primeras personas que fue como una especie de emisaria del tribal en Latinoamérica. Ella inició también mucho el tribal en Argentina, no sé si todos saben, pero hay un dato que es bien importante. La Maxine fue formadora del tribal, de la gran parte de las mujeres del tribal en Argentina y en chilena. Pero tenemos también el caso de otra persona en Chile que se llama María Alicia Amor, que pasa un poco lo mismo que pasa con Ivonne, como esas personas que andan metidas dando vueltas y que la gente no tiene idea. Que la María Alicia Amor era una persona que estudió de hecho con Masha Archer. Estuvo con Masha Archer en California. Entonces ella cuando vino a Chile, y no sé, cuando se volvió a Chile, y empezó en su casa a dar clases, de las cuales también, por ejemplo, la Victoria fue parte, la Maxine fue parte, todo lo que fue el grupo Atmana al comienzo también fue parte. Ella lo enseñó como con una perspectiva también muy en términos de la terapia, como en términos de la creación de comunidad. Entonces, en el tribal en Chile también suceden como ese doble, lo mismo que sucede en la danza oriental, como una doble influencia. Porque tenemos la búsqueda de un par de personas, que era la Victoria con la Maxine, que desarrollan desde la intuición básicamente esto, porque si les preguntas, ellas te van a decir que vieron una foto en una revista. Están todas estas mujeres llenas de hagamos esto. Se consiguieron los videos, los típicos videos, fachos de videos, Eso fue el tribal en Chile, por muchos años, muchos. Y por el otro lado tenías a María Alicia Amor, que con la gente de Atman, otras bailarinas, generaban esta especie como de idea de los códigos sin que necesariamente hicieran los códigos que no conoce el tribal, y trabajaban la idea de la comunidad. Todo eso, si tú me preguntas directamente, confluye en un gran momento, para mí, que es el momento donde yo siento que el tribal de verdad llegó a Chile, que es el momento en el cual Maxine Astorga organiza el taller o la serie de talleres de Cherokee Harajuku. Esa fue la primera vez que alguien que de verdad tenía entrenamiento en danza tribal llega a Chile y enseña. Y enseña, en ese caso fue el tribal fusión, pero con la base de todo lo que implica la TS, con todo lo que implica la danza tribal de base. Y que más encima, que algunas creo que, no sé si alguna fue, pero insisto que es el taller más increíble que podría haber tomado en términos de que estuvimos 14 horas con ella, 14, un fin de semana entero con Cherokee Hara, y era básicamente, era la cosa tan increíble de ver a alguien que había visto en toda tu vida, al lado tuyo. Entonces encima lloraron con todo eso, obvio. Y tener en sí a un pedazo de la historia en Chile. Eso fue como un acercamiento, un pedazo de la historia del tribal en Chile. Era Sharon, cuéntanos de la historia, y ella lo que decía era contar sus historias con Carolina, sus historias con Masha, sus historias con... Entonces eso para mí fue un momento muy definitivo en términos de la formación de tribal en Chile. Porque desde ese instante en adelante, toda la idea de esta cosa como intuitiva se acaba. Porque tienes a alguien que tiene la técnica y la información que llega y te la entrega. De ahí en adelante, básicamente empiezan a disgregarse cosas. Porque, por un lado, esta como doble formación o doble generación de conocimiento de manera intuitiva
empezó a generar fusiones y cosas que se ordenan, es muy chistoso, es como un árbol que tiene muchas raíces, se encuentra en este tronco que fue Sharon Quijara, y que fue después, porque obviamente después, por ejemplo, Marisú trajo a Martiló y fueron trayendo diferentes figuras que tenían conocimiento más acá tribal, y de ahí se empezaron a generar ramas de nuevo. Entonces es una historia como que diversa, común, diversa, y que obviamente también ha ido creciendo también en términos de lo que dijo Marwan, de los nichos, de que en un comienzo empieza todo este despelote, por decirlo de alguna manera, se ordena, así como, sí, en realidad deberíamos estar haciendo todo esto, ya. Y después de eso empieza a disgregarse en diferentes influencias de lo que cada persona fue encontrando dentro del tribal en sí. Muchas gracias, muy completo. Marco, me gustaría plantearte la idea de que alimentaras esta historia, pero en base también a las regiones. Perfecto, a ver, mira, básicamente me quiero, ya cuando uno es el último de la vuelta, un poco lo que puede aportar, digamos, de datos históricos, y creo que los datos históricos lo han hecho. Independiente del tema de las regiones, que lo voy a tocar, me parece a mí súper importante en relación a una palabra que usó la Marcia cuando ella partió, que es el tema información respecto a historia. Me parece que es súper relevante, más que nosotros estemos debatiendo acá el tema de la historia. Me parece súper importante el hecho de que toda disciplina se tiene que nutrir como primera fuente de su historia. Si no sabe de dónde viene, es muy difícil que sepa para dónde va. Eso puede salir súper cliché, pero es básico. Y dentro de eso, a mí me parece además que desde mi profesión, desde mi expertise, como decía la Pau recién cuando ella salió de la universidad y entró a este tema, lo primero que hizo fue meterse con su carrera al cuento. Yo en el 2008 me metí a esto desde mi carrera, que era el audiovisual. Y desde ahí yo conocí, de los nichos que hablaba la Marcia en arte, yo podría también decir que conocí un nicho y trabajé en ese nicho y conozco la historia de ese nicho, que es el tema de las comunicaciones, de la difusión, de los medios, de los portales. Y me parece también, desde ese punto de vista, que hay un tema donde tú empiezas como a darte vuelta en círculo, que es cuando no conoces tu historia, empiezas a repetir el hecho de que crees que estás siendo el primero y no partes desde más adelante, sino que vuelves a partir desde atrás y pierdes la información que ya se generó. Entonces, por ejemplo, a partir de esto mismo, los temas que ya he mencionado, la revista Walín de la Pau, el portal que tenía la Marcia, que era la Danza Oriente, otro portal que era Danza Oriente, que fue el primer portal, por así decirlo, que se puso a cubrir eventos. Y dijo, ¿saben qué? Están pasando eventos, pongamos los eventos que están pasando, hagamos la entrevista a las que vienen, publiquemos las entrevistas, empecemos a preparar al público, a las alumnas, a las profesoras, digámosle, vamos a publicar una entrevista con la invitada que viene para que la conozcan, para que tengan interés en ir. Y agarro eso para enganchar con lo que estaba diciendo recién, de el pensar que uno empieza de nuevo con el camino. Porque Danza Oriente se congeló hace como 3 años atrás, 4 años atrás. Y eso se perdió. No se volvió a generar un portal que empezara a promocionar no solamente el afiche, sino que empezara a decir que vienen, empezar a entregar información. Y eso me parece que es súper importante retomarlo. Creo que la historia no es solamente para verla hacia atrás, sino para tomarla y proyectarla. O sea, volviendo al tema que ya se ha dicho harto rato, pero que es inevitable, el ser autorreferente, ¿no? El portal que tenía Marcia, la Danza Oriente, hacía un trabajo que era súper importante, que era, en enero, las profesoras decían, le enviaban información a la Marcia y se calendarizaba el año completo, para que no se toparan los eventos, para que todas pudieran ir a todas las cosas y todo esto. Y además estaba esta instancia de los Raksaki, donde todas las profesoras de todos los nichos tenían la posibilidad de integrarse y conocerse. Y las alumnas podían tomar una clase primero con la Pau, y a la hora siguiente lo podían tomar con la Marcia, y a la hora siguiente con la Cada, y a la hora siguiente con la Danae. Tenían la posibilidad y eso se perdió. Entonces, es importante, todos estos portales todavía están arriba en algún lado. Si uno lo googlea, uno puede encontrar el avance ambiente, todavía está dando vueltas,
¿cómo se llama? Danza Oriente, Danza Oriente está, uno puede ver las últimas cosas. Las entrevistas que se hicieron durante el periodo en que yo estuve en Danza Oriente también están. Entonces, de repente decir, hay que quererse, hay que decir, a ver, alguien hizo un esfuerzo antes, o reformulando ese cuento, partir siempre de la base de, más que, oh, se me ocurrió una idea brillante, la voy a hacer, es decir, ¿alguien la habrá hecho antes? Porque estamos en un momento donde todo ya se hizo. Entonces de repente decir, oye, ¿sabes qué? Pensando también en un tema histórico, una palabra que mencionaron delante, el tema comunidad. A mí me parece súper importante unir esos dos conceptos, historia y comunidad. Básicamente las comunidades se hacen fuertes en la medida que reconocen su historia, en la medida que reconocen a los que han hecho trabajos. Les hablaba antes del tema de Danza Oriente. Con Danza Oriente hay conversaciones completas que son muy similares a las que estamos teniendo ahora, que hizo Pao Jarani con la Yandel Lassen, con podcasts que todavía se pueden bajar, que están ahí arriba. Alguien está discutiendo este mismo tipo de temas hace 6 años atrás, y ahí están los audios. Entonces, Pao Jarani, la Yasmín, la Marcia con el tema del portal, gracias a Dios, hace un tiempo atrás de nuevo empezaron a aparecer las revistas Agualín. Están ahí dando vueltas, ya son como sujeto de colección. Pero sería bueno, pensando en esto, digamos, todo lo planteo como punto en esta parte de la discusión, es que sería interesante plantear este desafío de, a ver, en vez de seguir trayendo información desde afuera, que siempre es bueno, veamos la información que ya está. O sea, por ejemplo, el tema de la tesis de la Londra. ¿Cuántas tribales han leído? Digamos, no es por decir que es un documento histórico, pero me refiero a es como si la Londra hizo un tremendo trabajo haciendo una investigación sobre la danza tribal en Chile. A mí me parece que si yo entro al mundo tribal, tengo que primero buscar si alguien hizo el trabajo y reconocerlo. Online, ¿cachai? No digo que esté en Kindle, pero no, está online. Pero en el fondo es como busquemos primero los referentes históricos. Y en cuanto al tema de regiones, perdone que me haya ido en el anterior, apunto también a lo mismo. Ahí es el buscar instancias. A ver, si a mí me preguntan, yo por lo que yo conozco, un festival que es histórico, que aquí se conoce muy poco, es el festival que tiene la Alejandra Calvo en Temuco. Ese festival tiene ¿cuánto? ¿10 años? ¿10 años? Tiene como 10 años el festival de la Alejandra Calvo. Y pasa lo mismo con la Alejandra, que en regiones es más dramático todavía, pero con la Alejandra pasa lo mismo que puede pasar con la Jimena Mar. El tema que la Alejandra puede venir a un seminario en Santiago y nadie tiene idea quién es la Alejandra Calvo. O sea, apelando de nuevo a los temas históricos. Si tú le preguntas a, no sé, voy a tirar una cifra al ojo, si tú le preguntas al 70% de las chicas que bailan danzas árabes en Chile quién es Jimena Marta, te van a decir la señora de Arabesca. Y no tienen idea que la Jimena Marta trajo a José Ramsey a Chile. No, 2 veces, si no me equivoco. Que hizo el primer seminario de Prótalos, si no me equivoco. Entonces tú dices, tenemos gente al lado, y por supuesto, esto también puede ser una invitación que a lo mejor a la Jimé, debo decir a la cámara, a lo mejor a la Jimé no le gusta mucho, pero sabiendo eso, si uno va a Arabesca a comprar un traje o a comprar un despaque, lo que sea, tienes una enciclopedia ahí. O sea, que la conversación con la Jimé no puede ser simplemente cuáles son los trajes que trajo en la temporada. O sea, hay mucho más que preguntarle a la Jimé. Uno puede estar una parte completa conversando con la Jimé sobre Choti. No necesitamos ir a Egipto, no necesitamos leer un libro de Choti. Tenemos a la Jimé ahí para preguntarle. Entonces, eso me parece que es importante. Y retomando lo que te decía delante de regiones, me parece que es súper importante este trabajo que se ha empezado a hacer en regiones, que por supuesto llegó la ola mucho después que a Santiago. Pero el trabajo, lo que decía de la Alejandra, el trabajo de la Bariña en el norte, también. El trabajo que se empezó a hacer en Serena, cuando empezaron los talleres, cuando las chicas empezaron a ir a regiones.
también es súper importante y me parece que es súper importante más que, a ver, esto lo voy a decir, esto es una cosa súper conceptual. Yo creo que está súper bien el pensar en hitos para atrás, pero me parece que es tan importante como eso el empezar a proyectar hitos para adelante. Es decir, ¿cuál es nuestra próxima? Y pensando solamente en un tema histórico, porque la historia no es solamente como tú miras hacia atrás, sino como eso atrás y lo proyectas. Y en el fondo es como plantearnos temas históricos de nuestro pasado, del pasado de las danzas de Medio Oriente, me parece que también tiene que ser una proyección para adelante. ¿Cuáles son nuestros siguientes hitos? Muchas gracias. Muchas gracias.